Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Debe ser muy difícil para nuestra sociedad aceptar que la máxima disolución social que tenemos es consecuencia de no poder creer en la dirigencia. Y no poder creer en la dirigencia es porque aquellos que manejan la difusión nos han confundido históricamente. Claro que es muy difícil decirle a alguno, mira, te engañaron con tus propias pasiones. No solo te engañaron con la política, te engañaron con todo. Y entonces cuando uno se sumerge en un análisis como el que vamos a hacer, los que están del otro lado escuchando y que se sienten aludidos porque a lo mejor vamos a tocar alguno de sus sentimientos, puede decir, ¿qué está diciendo? Pero cuando se enfríen y lo analicen, se van a dar cuenta. Miren, allá por 1958, en uno de los tantos intentos de golpe de Estado, habían tomado la frecuencia de Radio Argentina y le decían a la gente que fuera a Plaza Italia a levantarse en armas contra Arturo Frondizi. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, o el interventor de aquella época, era el doctor Colombo. Estaba programado, como tantas veces, fútbol en la semana, y entonces empezó a llamar desesperado para saber qué hacemos, porque están convocando a una revolución. Así se llamaba aquella chirinada que era uno de los tantos intentos de golpe de Estado. Finalmente le pregunta el secretario general de la presidencia Frondizi le dice, dígale a Colombo que haga más fútbol que nunca. Y así le dicen. Y el interventor de AFA pregunta 2 veces, ¿en serio? Sí, sí. 2 o 3 horas después, todas las radios que hacían deporte le estaban ganando a la audiencia de aquellos que habían tomado la frecuencia de Radio Argentina y que estaban llamando a un golpe de Estado. La pasión deportiva había borrado un golpe o un intento de golpe de Estado. Y quedó entre militares, sacaron los tanques, rodearon a los que estaban en la plaza, los detuvieron y pasó. Y aquello quedó grabado. Dale al pueblo la pasión que quiere y lo abstraemos del otro problema. Claro, a la sociedad la han engañado siempre. Y la han engañado en la política, los medios de confusión masiva, y también lo han engañado en el deporte. Y entonces se instala, de pronto, que el clásico de los clásicos del fútbol argentino es River y Boca, o Boca y River. Es mentira. El clásico es River y Racing, o Racing y River, que es el primer clásico entre dos grandes, y el más viejo. Y un día Juan José Lujambio, que se dedicaba a hacer estadísticas, dice, ese es el superclásico, el de Boca y River, porque el clásico de los clásicos es River y Racing. Pero también dijeron de la obsesión de Boca y River por la Copa Libertadores, porque si Boca y River no juegan a la Libertadores, otra mentira más. El único que ganó toda la Libertadores que jugó y que demostró que es el rey de Copa fue Independiente. Ni Boca ni River. Pero insistieron, de la misma manera que insistieron con la política al decir cosas que no eran ciertas, y siguieron diciendo porque el fútbol argentino se nutre de River y Boca, y la selección argentina formaba con jugadores de Boca y Racing en la defensa y la delantera entera de Independiente. Tampoco era cierto. Y entonces siguieron adelante y dijeron, porque cuando juega Capital y Provincia se juntan Boca y River, y resulta que se juntaban los dos de Avellaneda, los dos de La Plata y los goleaban. Pero ellos siguieron diciendo que River y Boca y River. Y entonces llegó un día Macri y dijo, hay que hacer la sociedad anónima, hay que privatizar el fútbol. Y en el medio de una tumultuosa administración en Racing, apareció el primer intento de una sociedad anónima. Y esa sociedad anónima le dio un campeonato. Y entonces algunos creyeron que ese era el camino acertado y quedaba el voto popular afuera, es decir, el voto del socio quedaba reemplazado por alguno que ponía unos billetes. Y ese mismo interventor de
una sociedad anónima provisoria de Racing, fue llamado después por Macri cuando fue presidente para que le manejara los negocios con el fútbol. Y le dieron el servicio de inteligencia del Estado durante el gobierno anterior a un señor que vendía y compraba jugadores de fútbol. Y entonces, todo aparece tergiversado. Y cuando uno investiga la comisión de Boca Juniors de aquel momento, encuentra gente de los servicios de informaciones, encuentra al fiscal Stornelli y encuentra un montón de gente que construían desde la pasión un proyecto político que metió al presidente de Boca incluso como presidente de la República. Pero ya había habido intentos anteriores. El propio Lanús, en plena dictadura, lo apretaba Armando para perdonarle una deuda fiscal que tenía muy fuerte con la Ford y pasarse a la Chrysler, y lo obligó a ser candidato a gobernador de Ezequiel Martínez, el que era joven y podía. Y ahí salió Armando con una lista con Guillermo Patricio Kelly y otras personas más a poner la cara. Sí, estaban usando la pasión del fútbol, pero además estaban engañando con relación a los resultados, porque dijeron, juegan para ver quién sale campeón del mundo, y fue Racing. No fueron ni Boca ni River el primer Intercontinental. Pero siguieron diciendo, River y Boca buscan ese camino que ya consiguió Racing, y fue Estudiantes de La Plata el segundo. No fue ni River ni Boca, pero siguieron con Boca y River. De la misma manera que siguieron pregonando el liberalismo en la Argentina, siguieron mintiendo en las pasiones y siguieron haciéndole creer a la gente que el mundo pasaba por River y Boca. ¿Por qué? Porque el negocio estaba centrado en que esos dos grupos masivos pudieran enfrentarse entre sí y darle un negocio a quién, a la privatización de la televisación del fútbol. Y entonces le dieron manija y apareció un grupo de periodistas deportivos que creen que si Boca y River desaparecen, desaparece el fútbol. Y todo fue así, pero todo fue falso. Nada se ajustó a la realidad, ni en el deporte, ni en la política. Y entonces nos fueron llevando lentamente a la gran confusión. Todo pasa por River y Boca, todo pasa por Boca y River. Y esto, cuando empezaron a darse cuenta que no era así, se empezaron a mortificar. Claro, siempre hubo 5 grandes en el fútbol argentino y otros que se hicieron grandes de a poco, porque quién puede discutirle a Rosario Central o a cualquiera de los clubes del interior el arraigo que tienen y la representatividad que tienen. Y entonces la pasión era usada para domesticar y manejar el negocio privado. Y llegó el momento del fútbol espectáculo. Y Armando y Liberti se juntaron. Pero como se dieron cuenta que no podían hacer un campeonato entre ellos dos y que necesitaban alguno más, le dijeron a León Kolboski, que era presidente de Atlanta, sumate a nosotros. Y lo pusieron a Atlanta en el fútbol espectáculo. Ya no era Boca y River, necesitaban de Atlanta. Miren, es lo mismo que pasa con la política. Se creen que todo pasa por pocos que pueden manejar a muchos. Y así, algún día en la primera vez se anotó un club para jugar que se llama Defensa y Justicia, que tenía camiseta celeste, que es la misma que los uruguayos, antes de tener la que hoy tienen, que hizo el cambio para que el Halcón, la empresa de micros, lo financiara. Y cuando nadie los conocía, le mandábamos nosotros un equipo de transmisión costoso para nosotros, para que cubrieran las informaciones, porque veíamos que estaba en un lugar popular, que era Florencio Varela, donde además de producir una pasión, una enorme cantidad de gente concurría a la más baja de las categorías del ascenso. Claro, y otro día se nos ocurrió ir a Japón, pero a transmitir a Argentinos Juniors, no a Boca y River. ¿Por qué? Y porque Rivadavia y Mitre le habían hecho el boicot, porque era Argentinos Juniors. ¿Cómo vamos a ir a Japón? Tuvieron que venir después que fuimos nosotros. Es decir, el menosprecio por el resto de la sociedad lo instalaron en el fútbol,
los que privatizaron el negocio de la televisión, que son los mismos que después se adueñaron de la prensa canalla. Si entendemos esto, vamos a entender por qué cuando dos partidos de la Copa Libertadores dejan afuera a Boca un día y a River el otro, parece que se les acabó el mundo y el papel. Y a nadie le importa que el que ganó gallardamente la serie se llame Vélez Arfiel, porque Vélez Arfiel no responde a los patrones que ellos necesitan. Y que el otro sea Talleres de Córdoba, que tampoco responde a los patrones que precisan los negocios del fútbol privado. Sí. Métale a la pelotita para distraer a la sociedad. Métale al fútbol espectáculo para pasar los procesos de dictadura. Haga cualquier cosa con tal de que el pueblo esté entretenido. Como dijo Frondizi, haga más fútbol que nunca. Y se terminó el golpe de Estado. Y ahora, cuando River y Boca tengan que ir al campeonato local, cuando los que creyeron que eran poderosos porque traían jugadores extranjeros, dejando dineros argentinos en el exterior, mientras a los argentinos se los llevaban a Europa, cuando hacen un escándalo porque no le autorizan a sacar los dólares que precisamos para comprar medicamentos y no se los dejamos sacar al precio oficial para que traigan jugadores de fútbol del exterior, esa misma prensa deportiva que es hija de la prensa canalla hace un escándalo. ¿Ustedes se dan cuenta que nos han engañado siempre? O intentaron, porque algunos descubrimos esto y salimos a hacer otras cosas. Y entonces inventamos un programa que se llamaba Fútbol Color, que cubría la C, la D, la B, la A, y no nos olvidábamos de la D. Y entonces un día transmitimos las finales de la D, otro día las finales de la C, otro día las finales de la B y otro día las finales de la A. Con la misma pasión que hacíamos una cosa, hacíamos la otra. ¿Saben por qué? Porque el pueblo no está representado en dos entidades, sino que está representado en la totalidad de las entidades. ¿Y saben por qué? Porque después terminamos en un punto donde nos damos cuenta que para que haya grandes tiene que haber chicos, y para que haya posibilidad de campeonatos tiene que haber más de 5 grandes, porque si no es muy aburrido. Y ellos quieren un fútbol como en Europa, con el Real Madrid y el Barcelona, o con el Milan y el Inter, o la Juve y la Roma. Ellos quieren eso, quieren una cosa chiquitita, porque en la cosa chiquitita la manejan mejor, porque no sea cosa que tengan que ir a cubrir la expresión popular. Les molesta cubrir a los movimientos sociales, o a Defensa y Justicia, o a Comunicaciones, o a Colegiales. Les molesta, porque no son los representativos que ellos quieren. Por eso, piénselo, a usted lo vivieron engañando. Boca y River siempre tienen que estar en Libertadores. Vayan a Avellaneda y fíjense cuántas copas tiene Independiente. Hay que buscar el título ese que permite ser campeón del mundo. Pasen por Liniers y averigüen qué pasó con Vélez. Hay que jugar la Copa Intercontinental porque es fundamental. Pregunten quién ganó la primera. A ver si reaccionamos y nos damos cuenta que nos vienen engañando desde que la pelota de tiento pasó a tener válvula. Y eso ocurrió en Córdoba con Superval. Es un invento argentino. Eso de meterle el piquito a la pelota para poderla inflar es un invento argentino. Ahora, eso sí, el inflador y el meterle aire es un invento de la prensa canalla.